Hay películas que llevan la técnica de stop motion a límites insospechados, haciéndonos difícil creer que no han sido realizadas por ordenador. Te quiero contar por qué el stop motion es una técnica increíble que mezcla el cine de ficción y animación. Para hacer este vídeo viajé a Barcelona, donde Edu Huertas nos abrió su estudio y me contó varias cosas que no sabía sobre cómo se hace una película en stop motion y que vas a aprender en este vídeo. Lo que diferencia el stop motion de la animación tradicional o del CGI es que el stop motion se basa en capturar fotogramas de objetos reales, a diferencia de los trazos de un papel o de los cálculos que hace un ordenador para generar imágenes. Y esa diferencia lo convierte en una técnica muy especial. La línea entre cine de ficción y el stop motion es muy fina, de hecho sus orígenes son muy difusos. Origen del stop motion. Se cree que la primera animación stop motion de la historia es un corto llamado El circo de Humpty Dumpty, en 1897, y digo se cree porque lo único que conservamos es una imagen. También se sabe que Georges Méliès experimentaba con esta técnica, y parece ser que fue él quien le puso el nombre. Pero de lo que sí estamos seguros es que en 1906 un español, Segundo de Chomón, ya usó esta técnica en un corto llamado La mansión encantada. Aunque no se le atribuye a Chomón el invento de la animación stop motion, sí se le considera el creador del dolly y del corte por disolución. Es curioso porque los ejemplos que más llaman la atención de sus inicios son integraciones de animaciones en películas de ficción, usándolo como efectos visuales en lugar de una técnica narrativa en sí misma. El ejemplo clásico más famoso es King Kong, del animador Willis O'Brien, que también participó en películas como El Gran Gorila, con la que ganó un Oscar a mejores efectos visuales. En esta película fue mentor de otro gran animador de stop motion, el famoso Ray Harryhausen, que se le recuerda por sus animaciones en películas como Jason y los Argonautas, donde animó al famoso ejército de esqueletos, o en Furia de Titanes, que contaba animaciones de una hidra, arpías y una estatua gigante. Además, Harryhausen inventó el Dynamation. El Dynamation es una técnica de composición que consiste en combinar el stop motion con proyecciones de imagen real. Lo que se hace es superponer la animación por delante de la proyección. De esta manera se simula la interacción entre los personajes animados y los actores. Así es como se hicieron estas escenas. Quienes también le daban mucha caña a la animación stop motion eran los países de Europa del Este. El director ruso Vladislav Starevich amaba contar historias con insectos. Adaptó el cuento de la hormiga y la cigarra en 1911. Después de este, le sucedieron muchos más cortos del estilo. República Checa, por su lado, tiene referentes en esta materia. Entre sus artistas destacan Hermina Tirlova, quien se la conoce como la madre de la animación checa, llegando a producir más de 60 cortometrajes, entre los que destacan Ferda la hormiga o La revolución de los juguetes. Jiri Trinka, quien produjo más de 6 largometrajes basados en novela, lo que le hizo ganarse el título del Walt Disney de Europa del Este, aunque entre ambos existen claras diferencias de estilo. Destacan otros nombres como Jan Svassmayer, responsable de la adaptación de Alicia en el País de las Maravillas con stop motion, u otros como Karel Zeman, importantísimo autor de largometrajes como Viaje a la prehistoria y Una invención diabólica, basada esta última en la novela de Julio Verne, y que marcó un estilo. Dejando la historia a un lado, ahora vamos a ver cómo se construyen las marionetas. Vamos a ver dos maneras, la profesional que usan los estudios y una más sencilla pero que también nos puede dar un resultado muy bueno y sobre todo que podéis hacer en casa. Pero una vez que tenemos nuestro personaje diseñado, lo que tenemos que hacer es planificar por dónde irán los huesos y las articulaciones del esqueleto que va a vestir. Para ello lo más útil es empezar trazando desde una vista frontal los puntos de las articulaciones, para luego ir colocando las piezas encima, y así nos aseguramos de que la proporción es la correcta, y también, y muy importante, de evitar asimetrías. Con calidades muy altas, los tiempos se disparan pudiendo llevar entre 2 y 3 meses su fabricación completa para una sola persona. Pensad por ejemplo en las manos, que son estructuras muy complejas y muy delicadas que deben soportar todo tipo de movimientos. Cada diseño es único y requiere unas necesidades diferentes y existen varios tipos de mecanismos. Por ejemplo, para las cabezas, el famoso estudio Laika desarrolló un método que les permite tener mucho control sobre los músculos faciales. Lo que hacen es que las caras las imprimen en 3D y para cada fotograma las van reemplazando, para que no se caigan y manten estas piezas. Y si os estáis preguntando qué pasa con la línea que queda visible, luego en postproducción la borran. Aunque por ejemplo en la película Anomalisa decidieron dejarlas visibles. Para saber cuántas expresiones distintas van a necesitar, animan primero los faciales en 3D sobre el storyboard y así saben cuántas y cuáles son las caras que necesita cada plano. En otros sitios, sin embargo, se opta por sustituir por completo la cabeza o simplemente sustituyen la boca. Incluso las hay que son una combinación de ambas. Para mover los ojos el sistema es más común entre todas las marionetas. Las pupilas tienen unos agujeros por las que introducen agujas y así tienen mucho control en el movimiento.
Para poder animar el pelo o la ropa se recubre de alambre, y así podemos darle la forma que queramos. Los materiales más típicos para construir los puppets son plastilinas, espumas, poliuretano, pastas de modelaje o algunos tipos de silicona, y esto es por su maleabilidad, ya que si cubrimos las estructuras con algo rígido, pues se van a partir cuando las doblemos. Y no os extrañéis de esto último, porque incluso en los estudios de animación las marionetas se rompen y hay que llevarlas de nuevo al taller, o como también se le llama, el hospital. Otra cosa a tener en cuenta es que para que varios animadores estén animando al mismo personaje a la vez, lo que se hace es construir varias réplicas, y así animar en paralelo. Pero también se tienen varias copias para no tener que estar esperando a que salga del taller si la marioneta se rompe a mitad de un plano. Para darles color lo que se usan son pinturas acrílicas, y para tener menos brillos o aplicar degradados también se usan los aerógrafos. Si lo que buscas es hacer una marioneta con materiales baratos, el alambre y las plastilinas o arcillas son tus aliados. Y créeme que puedes llegar a conseguir marionetas muy vistosas. El alambre, cuanto más fino, más fácil de manejar será, pero a su vez más frágil. Un truco para sumarle dureza sin perder mucha flexibilidad es enrollarlo sobre sí mismo. De esta manera podríamos hacer estructuras mucho más estables. Y si te da mucha pereza y ni te planteas construir un puppet, también puedes tirar de juguetes que tengas en casa o incluso objetos rígidos. Hay quienes usan legos y consiguen cosas increíbles. También puedes usar plastilina, no hace falta que le construyas un esqueleto. O puedes usar a tus familiares o amigos, que es lo que se conoce por pixilación. El stop motion hecho con personas. Así que echa la imaginación porque existen mil y una maneras de hacerlo. Pero si vas a hacerte tu marioneta, antes de empezar tienes que tener en cuenta algo muy importante. La escala. ¿Cómo se decide la escala en una producción de stop motion? El factor principal que decide la escala es el presupuesto, y el segundo factor limitante que influye para que no sean tan grandes es la gravedad. Aquí el tamaño importa, porque cuanto más grandes podremos controlar mejor los movimientos y las partes más finas no serán tan frágiles. Pero como decía, el presupuesto es clave. Pensad que la escala de los escenarios tiene que ir acorde al personaje, por tanto necesitaremos más espacio para trabajar y luego necesitaremos sitio para almacenarlo. Cuando estamos haciendo un corto, quizás solo tengamos un escenario y un personaje que podremos guardar en nuestro cuarto o en cualquier parte de la casa. Pero en grandes producciones necesitan naves industriales para almacenarlo todo. Además, mayor tamaño también implica mayores cantidades de material. El tamaño ideal está cerca de los 40 centímetros, porque más grande ya se vuelve muy pesado y complica su manejo. Claro está que hay excepciones para determinadas situaciones, pero estas maquetas tan grandes que estáis viendo no suelen ser de personajes principales o que aparezcan mucho en pantalla. La belleza de esta técnica reside en su artesanía. Cada personaje y pieza que aparecen en las películas se elaboran a mano por un grupo de artistas dedicados exclusivamente a ello. Sinceramente es algo que envidio de esta técnica. En la animación tradicional o en el CGI, nuestro personaje no deja de ser algo bidimensional, ya que lo vemos a través de una pantalla, y que no podemos sentir más que por la vista. Sin embargo, en el stop motion, para animar a nuestros personajes, interactuamos con ellos con nuestras manos, y esta forma de sentir el peso real de nuestros personajes me parece increíble. Y ahora que ya hemos visto cómo se hace una marioneta, lo que vamos a hacer es ver qué hay que hacer para que cobren vida. Proceso de un plano. El stop motion requiere una dedicación fuera de lo normal, y para que todo salga como queremos se establecen una serie de pasos para conseguirlo. El stop motion a veces se anima a 24 fotogramas por segundo y otras a 12 fotogramas por segundo, según el estilo que busquemos. Un primer paso muy útil que se suele dar para tener más claro cómo va a ser el movimiento y poder analizarlo es empezar por una videoreferencia. De esta forma podremos saber cuántos fotogramas vamos a necesitar para cada acción y cómo se mueven nuestras articulaciones para realizarla. Hay quienes se apoyan en bocetos para entender cuáles serán las poses clave que definan el movimiento. Una vez tenemos claro lo que queremos, empezamos animando las poses clave, las justas para definir el movimiento y comprobar que la luz, el encuadre y el tiempo funciona. Esta fase se conoce por blocking. Luego tenemos el rehearsal o ensayo, donde una vez que hemos asegurado que el blocking funciona, animaremos a 12 fotogramas por segundo. ¿Y por qué no a 24? Pues porque lleva el doble de tiempo y antes de definir tanto el movimiento, dirección da notas de cambios y se repite esta fase hasta que lo apruebe y pase a la fase final, donde se anima ahora sí a 24 fotogramas por segundo. En la animación 2D y 3D, estas fases se van solapando y las poses se van haciendo sobre la fase anterior. Esto es lo que conocemos por animar pose to pose. Sin embargo, en stop motion esto no es posible, y cada vez que se tiene que hacer el blocking, se empieza desde el principio.
Sí, como estás oyendo. ¿Entiendes ahora por qué las películas de stop motion son tan caras y llevan tanto tiempo, verdad? Esto de animar todo seguido es lo que se conoce en inglés por straight ahead. Así que resumiendo el proceso tenemos las tres fases: blocking, rehearsal y final. Estos timelapse donde veis hacer la animación de principio a fin son cuando el rehearsal ya está probado y se hace la animación final. Y respecto a la cámara, ¿cómo consiguen que se mueva a la vez que los personajes? Vale, lo que se hace en estos casos es primero trazar el movimiento que se va a seguir. Para esto la cámara se monta sobre raíles o se eleva en una grúa. Una vez tenemos el recorrido, dividimos entre el número de fotogramas que lleva a realizar el movimiento, y de esta forma conseguiremos saber cuánto debemos desplazarla en cada fotograma. Si queremos usar aceleraciones o frenadas, es cuestión de distribuir la distancia entre cada fotograma. Esta es la forma casera de hacerlo, pero existen dispositivos como Arduino quienes pueden facilitar mucho esta tarea. Un problema al que se enfrenta el stop motion es el desenfoque de movimiento. Cuando rodamos cine de ficción, los actores o la cámara están en movimiento, y este movimiento hace que las imágenes no sean perfectamente nítidas, sino que tengan un cierto desenfoque, que es lo que se conoce en inglés por motion blur. Cuando se anima en stop motion, sin embargo, los personajes están quietos y queda todo muy limpio y le resta naturalidad. Así que para compensar este problema, gracias a la tecnología, lo que se han inventado son programas que añaden ese desenfoque de movimiento de manera creíble. Bueno, hasta ahora en este vídeo hemos hablado del stop motion hecho con marionetas sobre un escenario, pero existen otras formas de hacer stop motion y aquí va una de ellas. Este aparato de aquí se llama el multilayer y como su nombre indica es una estructura formada por varias capas, en este caso de cristal. La ventaja principal que tiene es que la gravedad va en nuestro favor y poder jugar con las capas le aporta un estilo diferente a lo que solemos estar acostumbrados. Estas planchas de cristal se pueden desplazar y colocar a distintas alturas según la profundidad que busquemos. Ahora vamos a hablar del software de stop motion. ¿Cómo es un programa de stop motion y cuáles se usan? Los programas de stop motion lo que nos permiten es visualizar en el ordenador lo que se ve a través de nuestra cámara, pero lo que hace a estos programas súper interesantes y supuso un gran avance es que podemos superponer con transparencia los fotogramas anteriores y así ver la distancia de movimiento entre diferentes fotogramas. Esto es súper útil y pensad el avance que supuso frente al antiguo método de hacer todas las fotos sin poder ver nuestra animación hasta que no pasase por el laboratorio y la revelasen. Si hablamos de software, el más utilizado por los profesionales es sin dudarlo Dragon Frame, y lo que convierte a este programa en el estándar es la cantidad de opciones que tiene. En él podemos controlar la cámara, importar el audio del plano, editar varias pistas, controlar las luces, programar movimientos de cámara, dibujar encima de los fotogramas y un montón de funciones más. Junto con la licencia del programa tenemos la opción de comprar un teclado que hace de mando, para no tener que estar yendo al ordenador cada vez que queramos disparar una foto o para ver nuestra animación. Pero no os asustéis con el precio, porque existen opciones más baratas e incluso gratuitas. Una alternativa mucho más asequible es Stop Motion Studio, que está tanto en una versión para ordenador, tanto para Mac como para Windows por 10 € en su web y para siempre, o incluso para tablets de Apple o Android por 5 €. But we don't have the money. Pero también te voy a comentar opciones gratuitas. Aquí tienes el Boats Animator para ordenador, que además es de código abierto y está para Windows, Mac y Linux. Stop Motion Studio también tiene una versión gratuita para dispositivos, pero la versión gratuita no cuenta con todas las opciones. Y ahora lo que quiero hacer es una pequeña reflexión sobre el Stop Motion. Personalmente lo que me parece que hace el Stop Motion único y diferente respecto a la animación tradicional o el CGI es su imperfección. Sin ser mejor una que otra, el stop motion cuenta con las imperfecciones de forma natural, y eso le da sensación de credibilidad. Son sus propias limitaciones las que le otorgan encanto. En animación 2D podemos dibujar lo que queramos y transformarlo a nuestro gusto. O en el CGI, por ejemplo, para hacer las cosas creíbles tenemos que añadirles suciedad, ruido y estropearlas para que parezcan reales. Además, la forma de animar del stop motion hace que no tengas control Z. No puedes volver atrás. Si quieres cambiar algo tendrás que borrar y empezarlo de nuevo. Y aunque esto pueda agotar la paciencia de muchos, hace, en mi opinión, que el stop motion, incluso con pocos medios, quede bien. Me da pena que es una técnica que por desgracia en cine no vemos mucho, y parece que incluso por muchos años, quitando los dos estudios más famosos que son Laika y Arman, pues cuesta ver ejemplos de stop motion, cuando existen obras increíbles realizadas con esta técnica. Donde más se suele ver es en publicidad, porque aprovechan para usar el propio producto que se anuncia como marioneta. La pandemia además no les sentó muy bien, ya que a diferencia de la animación 2D y 3D,
Los trabajadores necesitan ir presencialmente al estudio y eso ha hecho que muchos proyectos se retrasasen. Pero bueno, por fortuna ahora hay varios proyectos en la recámara que irán saliendo en los próximos meses. Por último, y para los que hayáis llegado a esta parte del vídeo, os quiero recomendar el canal de Edu Puertas. Si quieres seguir aprendiendo sobre esta maravillosa técnica, os dejo aquí un consejo que dio a cualquier persona que se quiera dedicar al stop motion. Yo empezaría con lo que tengas o con lo que te guste. Si te gustan los Legos, por ejemplo, pues es fantástico porque te da mucha creatividad, o sea, es lo que a veces te bloquea, ¿no? Es la hoja en blanco. ¿Qué hago? ¿Qué pongo delante de la cámara, ¿no? Y luego, pues tienes la caja llena de cosas, montas un pequeño set y ya puedes empezar. Pero si no, en papel puedes hacer mil cosas. Si no sabes dibujar, coge revistas y recórdate cosas tipo South Park y haz tus muñequitos. Lo que sea, es pensar una historia y contarla. Más adelante subiré una entrevista que le grabé cuando fui al estudio, donde le conoceremos mejor y nos contará cuál ha sido su experiencia en este mundo loco de la animación. Y es que Edu ha animado en películas como Pinocho, dirigida por Guillermo del Toro. Así que espero que te la hayas pasado bien y si te ha gustado este vídeo, házmelo saber en los comentarios, de verdad. Y puedes suscribirte si quieres que YouTube te avise cuando haga más. ¡Hasta pronto!